Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias del Corazu Superíndice 3N, salseo turco y todo lo que les encanta. Estoy emocionadísimo de tenerlos una vez más. Hoy prepárense porque vamos a destapar una bomba de esas que hacen temblar el suelo de Estambul. Su han leído bien en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, pero esta vez desde una perspectiva completamente diferente. Olvídense de rumores de reconciliación superíndice 3N, de citas secretas o de indirectas en redes sociales. No. Hoy vamos a adentrarnos en lo ese profundo de sus vidas, la trabu copyright ese de testimonios impactantes de sus propias familias. Su copyright estuve tan sorprendidos como yo cuando me entero copyright de todo esto. Pero tranquilos que aquí estoy yo para conturselo todo, absolutamente todo. Vamos a revelar secretos impensables, detalles ocultos que nadie se había atrevido a contar antes. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y por supuesto, mucho salseo. Pero antes de que empecemos con esta bomba informativa, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderú ni un solo vídeo de chismes jugosos como este. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que seguimos aquí, trayu copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sus manos a la obra. Vamos a sumergirnos en esta historia que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Para empezar, hay que entender que tanto Hande como Kerem provienen de familias muy unidas, aunque con dinámicas muy diferentes. Por un lado, tenemos a Hande con una relación superíndice 3N muy cercana con su hermana Gamze y su madre, quien lamentablemente falleció superíndice 3. Esa copyright dida, como pueden imaginar, marcó superíndice 3 profundamente a Hande y a toda su familia. La ausencia de su madre Aysun Erupar Rafael no solo fue un golpe emocional devastador, sino que también copyright dejó superíndice 3 un vacío en su vida familiar que Hande siempre ha intentado llenar, apoyando a su hermana y a sus sobrinos. La figura materna era un pilar fundamental, un consejero y un apoyo incondicional, cuya opinión superíndice 3N siempre fue muy valorada por Hande. Y por otro lado, tenemos a Kerem, que si bien es muy reservado con su vida personal, siempre ha demostrado un gran cariño más menos por sus padres y su hermana mayor, Melis Bürsin. La familia Bürsin, con un perfil mucho bajo ante los medios, siempre ha mantenido una fuerte unidad y se ha caracterizado por un ambiente de apoyo mutuo y respeto. Kerem, a pesar de su fama y su vida en el ojo público, siempre ha procurado mantener su vida familiar alejada de los focos, protegiendo a sus seres queridos de la voracidad de la prensa del Corazu superíndice 3N. Ahora bien, ¿qué copyright secretos han revelado estas familias? Pues prepárense porque aquí viene lo bueno. Empecemos con los Erupar Rafael. Según fuentes cercanas a la familia, y ojo, no estoy diciendo que sean chismosos pero saben cosas, la madre de Hande, antes de fallecer, tenía una preocupación superíndice 3N recurrente, la felicidad de su hija. Y al parecer, no estaba del todo convencida de la relación superíndice 3N de Hande con Kerem. ¿Por qué copyright? Pues, según estas fuentes, ella sentía que Kerem, a pesar de ser un gran chico, tenía una visión superíndice 3N de la vida muy diferente a la de Hande. Creo que Hande necesitaba a alguien que la apoyara incondicionalmente en sus sueños más menosos y ambiciones, y no estaba segura de que Kerem fuera esa persona. Fuerte, ¿verdad? Pero ojo que esto no es todo. Al parecer, la madre de Hande tenía otro candidato en mente para su hija, un amigo de la infancia que siempre había estado enamorado de ella. Este amigo, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato por respeto a su privacidad, siempre ha sido un apoyo para Hande, incluso antes de que ella se convirtiera en la estrella que es hoy. Se dice que era un hombre sencillo, trabajador y con un gran corazu superíndice 3N, alguien que conozco a Hande desde sus inicios y que la valoraba por lo que era, ese ayu de su fama y su éxito. La madre de Hande veo en él la estabilidad y el compromiso que en su opinión superíndice 3N, Hande necesitaba para ser feliz. Pero claro, el corazu superíndice 3N tiene razones que la razú superíndice 3N no entiende, y Hande se enamoró superíndice 3 de Kerem. La química entre ellos era innegable y su relación superíndice 3N, al menos al principio, parecía un cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un dragu superíndice 3N que superar,
y en este caso, el Dragu superíndice 3N eran las diferencias de Visiu superíndice 3N y las presiones externas. Y ahora, vamos con los Bursin. Aquí la cosa se pone aún muy interesante. Según un familiar cercano a Kerem, un familiar que por cierto tiene una memoria impresionante, la familia Bursin nunca terminó superíndice 3 de entender la relación superíndice 3N de Kerem con Ande. No porque no les gustara Ande, al contrario, la encontraban encantadora y muy talentosa. Sino porque sentían que Kerem se había dejado llevar demasiado por la presión superíndice 3N medio utica y por el éxito de la serie asterisco Senu con diéresis al cap asterisco. Al parecer, la familia Bursin creía que Kerem necesitaba enfocarse en su carrera y en sus proyectos personales, y que la relación superíndice 3N con Ande, aunque bonita, lo estaba distrayendo de sus objetivos. Incluso se dice que el padre de Kerem, Pamir Bursin, un hombre de negocios exitoso y con una visión superíndice 3N clara del mundo, tuvo una conversación superíndice 3N muy seria con él al respecto, instándolo a tomar decisiones pensando en su futuro profesional. El padre de Kerem, siempre preocupado por el bienestar de su hijo, vio con cierta inquietud la intensidad medio-tica que rodeaba la relación superíndice 3N de Kerem y Ande, y temo a que ésta pudiera afectar su carrera y su desarrollo personal. Pero esperen, que aún hay se según esta misma fuente, la hermana mayor de Kerem, Melis Bursin, una mujer inteligente y con un carácter fuerte, nunca vio a Ande como la pareja ideal para su hermano. No porque tuviera nada en contra de ella personalmente, sino porque creía que sus personalidades eran demasiado diferentes y que a la larga, eso iba a generar conflictos. Al parecer, la hermana de Kerem prefería a una mujer tranquila y estable, alguien que lo apoyara en silencio y lo ayudara a mantener los pies en la tierra. Melis, que siempre ha sido un apoyo incondicional para Kerem, conocía muy bien a su hermano y sabía lo importante que era para él tener una pareja que compartiera sus valores y su visión superíndice 3N del futuro. Aunque apreciaba el talento y la belleza de Ande, sentía que sus estilos de vida y sus prioridades eran demasiado diferentes para que la relación superíndice 3N funcionara a largo plazo. Increíble, ¿verdad? Todo esto son revelaciones impactantes que nos hacen ver la relación superíndice 3N de Ande y Kerem desde una perspectiva completamente nueva. Nos damos cuenta de que detrás de las sonrisas y las fotos en redes sociales, hubo tensiones y preocupaciones familiares que seguramente influyeron en el desenlace de su historia de amor. La presión superíndice 3N de mantener una imagen pública perfecta, las expectativas de sus familias y las propias inseguridades de cada uno fueron factores determinantes en su ruptura. Y ahora, para aún más menos adirle a UNMU ese sabor al asunto, vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando con fuerza en los últimos meses, la supuesta relación superíndice 3N de Ande con un empresario turco. Según fuentes cercanas a la actriz, y esta vez la fuente es una peluquera muy bien informada, este empresario ha estado cortejando a Ande desde hace tiempo y ha hecho todo lo posible por conquistarla. Se dice que la ha llenado de regalos, la ha invitado a cenas románticas y la ha apoyado en sus proyectos profesionales. Este empresario, cuyo nombre también copyright N vamos a mantener en el anonimato por las mismas razones de antes, es un hombre influyente en el mundo de los negocios y tiene una reputación superíndice 3N impecable. Se dice que es un hombre culto, inteligente y con un gran sentido del humor, alguien que podrá ofrecerle a Ande la estabilidad y el apoyo que tanto necesita. ¿Será este el nuevo amor de Ande? ¿Será este el hombre que su madre había imaginado para ella? Solo el tiempo lo dirá. Pero si las fuentes no mienten, este romance va viento en popa y podrá convertirse en algo muy serio en el futuro cercano. Y en cuanto a Kerem, también copyright N se le ha relacionado con varias mujeres en los últimos meses, aunque ninguna relación superíndice 3N ha sido confirmada. Se dice que estuvo enfocado en su carrera y que estuvo disfrutando de su soltería. Y vaya que estuvo disfrutando. Se le ha visto viajando por el mundo, asistiendo a eventos exclusivos y codeándose con la élite internacional. Parece que Kerem estuvo aprovechando al máximo su soltería y que no tiene prisa por sentar cabeza. ¿Será verdad? ¿O estará esperando el momento adecuado para volver a enamorarse? Algunos rumores apuntan a que Kerem podrá estar interesado en una actriz spau más menos sola con la que ha coincidido en varios eventos, pero hasta ahora no hay nada confirmado. Lo cierto es que Kerem sigue siendo uno de los solteros codiciados del mundo del espectáculo turco, y su vida amorosa sigue siendo un misterio que mantiene a todos en vilo. Como ven, mi gente, la vida de Ande y Kerem sigue siendo un misterio lleno de sorpresas y emociones.
Y nosotros, por supuesto, estaremos AQ para contárselo todo. Porque AQ, en su canal favorito, no nos perdemos ni un solo detalle, ni un solo chisme jugoso. Ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos descubierto hoy, podemos decir que la relación superíndice 3N de Ande y Kerem estuvo marcada por la presión superíndice 3N medio tica, las expectativas familiares y las diferencias de personalidad. Las familias de ambos tenían opiniones muy diferentes sobre su relación superíndice 3N, y estas opiniones seguramente influyeron en el desenlace de su historia de amor. Y ahora, tanto Ande como Kerem están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales, aunque rodeados de rumores y especulaciones. Su historia de amor, que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas moderno, terminó superíndice 3 siendo una lección superíndice 3N sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de seguir el propio camino, a pesar de las presiones externas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y revelaciones impactantes. A mí me ha encantado compartir toda esta información superíndice 3N con ustedes. Y recuerden, todo esto es solo un rumor, un chisme, una especulación superíndice 3N. Pero a Q Copyright N no le gusta un buen chisme. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta gran familia. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q Copyright piensan de todo esto? ¿Creen que las familias de Ande y Kerem tuvieron algo que ver con su ruptura? ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos al buen edúa? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y busquen la felicidad por su lado? Du Copyright genme sus comentarios AQ abajo, que me encanta leerlos. Y no se corten, quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido jugoso como este. Recuerden, la campanita es su mejor amiga. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales para chismes y actualizaciones. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente guapa.